cordial saludo. Mi nombre es Michelle Natalia Ortiz Martínez. Mi nombre es Brian Ulloa. Mi nombre es Hernán Pardo. Mi nombre es Alexandra Marín y a continuación vamos a explicar cómo calcular el volumen de un sólido por el método de arandelas. Este método consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región del radio que se encuentra entre dos curvas, como se muestra en la siguiente figura. Si la región que giramos para formar un sólido no toca o no cruza el eje de rotación, el sólido generado tendría un hueco o agujero. Las secciones transversales, que también son perpendiculares al eje de rotación, son arandelas en lugar de discos. Es por esto el nombre del método. Lo anterior lo podemos apreciar en la siguiente figura. Ahora hallaremos las dimensiones de la arandela, el radio exterior y el radio interior, usando la figura anterior. El radio exterior vendría siendo el radio más grande y lo determina la función. Asimismo, para el radio interior, que sería el radio pequeño. Como en la selección anterior, el método de disco, hallaremos el área de la arandela así. El área de la arandela sería igual a pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. En la figura anterior tenemos que el radio mayor es igual a f de x y el radio menor es igual a g de x. Entonces, el área de x vendría siendo igual a pi factor de f de x al cuadrado menos pi factor de g de x al cuadrado. Entonces, si factorizamos pi, nos queda que el área es igual a pi factor de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Ahora podemos establecer la siguiente definición. El volumen del sólido generado al girar la región del radio mayor sobre el eje de x o algún eje paralelo a él viene dado por la siguiente fórmula. Entonces, el volumen es igual a la integral de AB de pi factor de f de x al cuadrado menos factor de g de x al cuadrado dada en x. El eje de rotación es el eje paralelo a él, o sea, tiene una expresión análoga a la anterior. Luego podemos ver que es una expresión válida que evalúa el volumen de un sólido generado al girar una región del radio mayor sobre el eje o algún eje paralelo a él. Bueno, voy a explicar un ejercicio por el método de arandelas. El ejercicio dice de la siguiente manera: calcule el volumen del sólido que se genera al rotar la región limitada por y 4x menos x al cuadrado y x al cuadrado alrededor de y igual a menos 2 entre los valores x igual a 0 y x igual a 2. Lo primero que se debe hacer pues básicamente es graficar el sólido, que pues se puede hacer por GeoGebra o manualmente, y nos quedaría de esta manera. Según el teorema de anillo o arandela, volumen igual a pi integral de a b radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado de x. Entonces, para hallar este radio mayor sería f de x menos eje de giro, porque la curva está sobre el eje. Si el eje estuviera arriba, entonces sería eje de giro menos f de x. Entonces, simplemente reemplazamos y f de x es 4x menos x al cuadrado menos 2, que es el eje de giro. Acá pues por ley de signos nos da más 2. Y pues para hallar r menor es g de x menos eje de giro. Reemplazamos, nos quedaría que g de x es x al cuadrado menos 2. Entonces r menor nos quedaría x al cuadrado más 2. Reemplazamos ya en la fórmula general y nos quedaría volumen igual a pi integral de 0 a 2 4x menos x al cuadrado más 2 al cuadrado menos x al cuadrado más 2, todo esto al cuadrado de x. Ya pues solo sería sustituir valores y reemplazar en algunas partes. Acá lo que haríamos pues es el trinomio cuadrado perfecto, pues elevamos al cuadrado
cada uno de este es R mayor y R menor. Si lo hacemos en el trinomio cuadrado perfecto, nos quedaría pues 16x al cuadrado más x a la cuarta más 4 menos 8x al cubo menos 4x al cuadrado más 16x. Y el cuadrado perfecto pues nos quedaría x a la cuarta más 4x al cuadrado más 4x. Pues todo esto lo quitamos paréntesis y acá simplificamos. Entonces x a la cuarta menos x a la cuarta se cancelan, 4 menos 4 se cancela, y acá pues reescribimos y sumamos términos, que 16x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado nos queda 8x al cuadrado. Entonces nos quedaría pues pi integral de 0 a 2 menos 8x al cubo más 8x al cuadrado más 16x de x. Acá pues sacamos la integral de cada uno de estos términos. Nos quedaría menos 8x a la 4 menos 4 más 8x a la 3 más 3 más 16x al cuadrado sobre 2, que todo esto pues se hace con la ley de los exponentes en integrales, y acá pues se simplifican estos números, 8 y 4 que nos quedaría menos 2, que acá es menos 8, y 16 y 2 que nos quedaría 8. Lo evaluamos con los límites de 0 a 2. Si lo evaluamos con el límite de 0 pues nos da 0, entonces nos enfocamos en el 2, las x las cambiamos por 2, nos quedaría de esta manera, y pues ya el resultado de cada esto nos quedaría menos 32 más 64 sobre 3 más 32. Menos 32 y más 32 pues se cancelan, y nos queda 64 tercios, 64 sobre 3 por pi, que sería el volumen, que es 64 sobre 3 pi unidades cúbicas, que pues es la medida del volumen. Y eso sería todo. Bueno, a continuación vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación de un sólido de revolución por el método de arandelas. Entonces le vamos a hallar su volumen, y el enunciado dice: se necesita conocer el volumen de un tazón de repostería. Para poder hallarlo se proporcionan los siguientes datos: una función f de x igual a raíz de x, y una función g de x que es igual a raíz de x más un octavo. Se dice que el eje de giro es el eje de las abscisas, que es lo mismo que decir y igual a 0. Y el eje de las abscisas está delimitado por las rectas x igual a menos un octavo y x igual a 2. Cabe aclarar que estas rectas actúan en la integral como los límites de integración. Y aquí un esquema del sólido de revolución. Ahora lo que debemos hacer es plantear un esquema donde vemos una gráfica. F de x representa la función que está en verde y g de x representa la función que está en azul. Aparecen allí también las rectas x igual a menos un octavo y x igual a 2. El eje de giro, que es el eje de las abscisas, o y igual a 0. También, para que los cálculos fuesen un poco más sencillos, se planteó que la escala de esta gráfica será 1 a 10, por lo que una unidad en esta gráfica representa 10 unidades reales. Y como esta gráfica está en centímetros, quiere decir que un centímetro representará 10 centímetros reales, por lo que 10 centímetros es igual a un decímetro. Esto lo hicimos para que el volumen diera en decímetros cúbicos, ya que un decímetro cúbico es igual a un litro. Eso hará más fácil la conversión y el volumen será expresado en litros. Ahora la fórmula para volúmenes de sólidos por método de arandelas es igual al volumen, que es pi, por la integral de a hasta b del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, esto multiplicado por el diferencial de x. Por lo tanto, el radio mayor será igual a g de x menos el eje de giro. El eje de giro ya dijimos que es el eje de las abscisas, que es igual a y igual a 0. Por lo tanto es 0. Entonces el radio mayor será igual a x más un octavo. Lo mismo será para r, f de x menos el eje de giro. Entonces el radio menor tiene
como valor raíz de x. Esto nos deja con el volumen que será igual a pi por la integral de menos 1/8 hasta 2 por raíz de x más 1/8 al cuadrado. A eso le restamos raíz de x al cuadrado por el diferencial de x. Esto nos da igual a pi por la integral de menos 1/8 hasta 2 de x más 1/8 menos x multiplicado por el diferencial de x. Ahora, esta x y este menos x son opuestos, por lo tanto se pueden anular y el volumen será igual a pi por la integral de menos 1/8 hasta 2 de 1/8 por dx. Por ley de la integral, la constante se puede sacar de la integral, por lo tanto el volumen es igual a pi por 1/8 por la integral de menos 1/8 hasta 2 del diferencial de x. Esta integral dará como resultado x, por lo tanto el volumen será igual a pi octavos por x, que está evaluado desde menos 1/8 hasta 2, que es lo mismo que el volumen igual a pi octavos por el límite superior, que es 2, menos el límite inferior, que es menos 1/8. Esto nos da pi octavos por 2 más 1/8, que es lo mismo decir el volumen igual a pi octavos por 17 octavos. En últimas, el volumen es igual a 17 pi sobre 64, que aproximadamente da 0.8344 litros. Este resultado lo expresamos en litros, que es lo mismo decir en decímetros cúbicos. Como lo habíamos planteado en la gráfica, se escaló a 1 a 10, pero el valor real es en decímetros cúbicos, que es lo mismo que litros. Y así este será el valor de nuestro sólido de revolución. Para tener una mejor visualización del sólido, se puede realizar el procedimiento por medio de GeoGebra. De esta manera también se puede verificar que el resultado que nosotros hayamos calculado sea correcto. Para esto, pues en primer lugar tenemos un ejercicio común y corriente, el cual se soluciona pues con la manera que ya vimos en los dos anteriores ejemplos. No se va a hacer tanto énfasis en esto, ya que pues como lo mencioné ya se explicó. Sin embargo, pues se nos plantea un ejercicio que nos dice que sea f de x igual a x al cuadrado y sea g de x igual a 2x, sabiendo que el sólido gira en torno al eje y igual a 5. Entonces, pues lo primero que se va a hacer es solucionar el ejercicio. Para esto se despeja x para saber como los valores extremos. Seguidamente pues ya simplemente se reemplaza en la fórmula y se soluciona la integral. En este caso, al solucionar la integral, se obtiene como resultado 28.4837. Entonces, pues vamos a compararlo con GeoGebra para saber si quedó correcto el cálculo. Es recomendable tener el programa GeoGebra en su versión clásica para facilitar los procedimientos. En primer lugar, se introduce el comando función. Seleccionamos el comando que dice función, valor inicial, valor final. Vamos a colocar en función f de x, que sería x al cuadrado, valor inicial 0, valor final 2. De nuevo introducimos una segunda entrada que va a ser para g de x. Seleccionamos el mismo comando, función, valor inicial, valor inicial 0, valor final 2 y pues la función va a ser 2x. Seguidamente vamos a colocar un deslizador angular. Entonces pues seleccionamos el punto donde queremos que esté ubicado nuestro deslizador. Vamos a la parte superior donde dice deslizador. En el ángulo pues recordemos que vamos a trabajar con el ángulo alfa y pues podemos modificar el rango de ángulo en el cual se va a desplazar. Entonces en este caso vamos a dejar 0,05. Seguidamente pues vamos a colocar el eje sobre el cual va a girar nuestro sólido. En este caso pues sería y igual a 5, pero pues lo multiplicamos por x elevado a la 0. Bueno, ya se programa toda la parte de la vista para pues tener una mejor visualización. Se selecciona en las 3 barritas que aparecen en la parte derecha, la parte superior derecha, vista 3D. Pues aquí es algo opcional, pero se puede quitar el plano para que se pueda tener una mejor observación. Seguidamente pues ya se va a hacer como una rotación axial. Esto lo hacemos en base a la vista 3D que ya habíamos seleccionado anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar rotación axial
seleccionar la recta y seleccionar el eje. Enseguida esto pues se va como a iluminar. Entonces repetimos el mismo procedimiento pero para la curva. Vamos a ver que se va a formar como una figura similar o igual a la que teníamos inicialmente pero en otra posición. Ya entonces después de esto podemos darle que se muestre el rastro de esta nueva figura construida y pues ahí empieza como a girar pues al despausar la rotación empieza a girar en torno a la primera gráfica que hicimos y pues empieza a construir nuestro sólido. Después de ya poder visualizar nuestro sólido, que de hecho este es como el motivo por el cual se utiliza GeoGebra, procedemos a calcular el volumen. Para calcular el volumen vamos a utilizar la misma fórmula que se mencionó al principio, la fórmula general para el método de Arandela. Entonces pues lo que se va a hacer es colocar una nueva entrada que diga pues volumen, o sea V es igual a pi por, y entonces introducimos el comando función, seleccionamos el que diga función y pues ahí colocamos nuestros datos. Hay que tener en cuenta que aquí también hay que poner valor inicial, valor final. Entonces pues los datos serían función, el volumen sería igual a pi por 5 menos f elevado al cuadrado menos 5 menos g elevado al cuadrado en el intervalo que estamos trabajando, que es de 0 a 2, y pues ahí obtenemos la respuesta, que de igual manera es 28.48, y con esto verificamos que el cálculo realizado anteriormente es correcto. Una aplicación del método de Arandela en la vida cotidiana puede ser hallar el área de una copa de vino que se sostiene de esta manera, ya que se forma un eje de giro y una parábola. Bueno, algunas de las aplicaciones para hallar volúmenes de sólidos de revolución por método de arandelas es en el gremio de la construcción, en la fábrica de tuberías para acueductos, gasoductos y diversos de estos. Y para concluir, otra aplicación podría ser la creación de lámparas, ya que pues como todos lo hemos visto, las lámparas tienen como un sólido y ese sólido gira alrededor de un eje. Pues no gira, sino está ubicado alrededor de un eje que en sí vendría siendo lo que sostiene la lámpara. Muchas gracias por su atención, esperamos que el tema hubiera sido de su agrado y les hubiera quedado claro.